A ver, pensemos un momento. Le damos a un interruptor y se hace la luz. Enchufamos el móvil, ponemos la cafetera. La electricidad está tan presente en nuestro día a día que la verdad ni reparamos en ella. Es casi como magia. Pero detrás de esa aparente simplicidad, oculta en las paredes, hay una red complejísima y a veces muy peligrosa. Hoy vamos a poner el foco justo ahí, en las patologías, en esas grietas ocultas que pueden hacer que lo más cotidiano se convierta en una auténtica amenaza. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a entender esa red invisible que nos da energía. Después buscaremos las grietas que pueden aparecer en el sistema. Analizaremos qué pasa cuando el cuerpo humano, por accidente, se cruza en su camino. Luego, y esto es clave, veremos las cifras que definen el peligro real. Y acabaremos, como no podía ser de otra manera, con una llamada a la prudencia. Venga, empecemos por el principio. Detrás de cada enchufe, de cada bombilla, hay todo un sistema, una red pensada con un objetivo muy claro, que la energía llegue a donde tiene que llegar, de forma totalmente controlada. De toda esa definición, quedémonos con una palabra: segura. Ese es el objetivo número uno. Pero claro, como cualquier sistema puede tener fallos, puede enfermar, por así decirlo. Los expertos lo llaman patologías. Y es justo ahí, en esos fallos, donde empieza el verdadero peligro. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque estas patologías, estos fallos, son las grietas que pueden echar por tierra toda la seguridad de esa red que no vemos. Y las causas, bueno, las causas son de lo más variado. Una sobrecarga puede ser algo tan tonto como conectar demasiadas cosas a la vez en una misma regleta. Un fallo de aislamiento, un cable viejo que con el tiempo se agrieta. Y sí, hasta una mascota que decide morder un cable puede desencadenar el desastre. Son puntos débiles que nos rodean y que a menudo ni siquiera vemos, hasta que es demasiado tarde. Esta es la pregunta del millón. Porque hasta ahora, hablábamos de cables, de circuitos, de cosas. Pero todo, absolutamente todo, cambia cuando un ser humano entra en la ecuación. En un accidente eléctrico, el cuerpo humano deja de ser un simple usuario de la electricidad. Se convierte, trágicamente, en una pieza más del circuito, en un conductor. Y el daño que va a sufrir depende, sobre todo, de una cosa: el camino que esa corriente decida recorrer a través del cuerpo. Lo que vemos aquí es sinceramente escalofriante. Fijaos en cómo la trayectoria lo es todo. Si la corriente cruza el pecho, por ejemplo, de una mano al pie contrario, va directa al corazón. Si pasa por la cabeza, ataca al sistema nervioso central. El riesgo es crítico. El camino que sigue la electricidad define la vida o la muerte. Y llegamos al núcleo de todo esto. Aquí es donde los números cuentan una historia que da auténtico pavor. Y ojo, olvidémonos de los voltios. El peligro real de una descarga no se mide en voltios, sino en una unidad muchísimo más pequeña, los miliamperios. Con apenas 1 a 3 miliamperios. Ya lo notamos. Es el umbral de percepción. Un simple cosquilleo, un hormigueo. Es la primera sutilísima advertencia de nuestro sistema nervioso. Una señal tan leve que es muy fácil no darle importancia. Pero con solo 10 miliamperios, la cosa cambia de forma radical. Se produce la tetanización. ¿Qué significa esto? Que los músculos se contraen sin control, y la persona es incapaz de soltar aquello que le está dando la descarga. Es terrible, porque la propia electricidad se convierte en una trampa que impide escapar y alarga la exposición. Y aquí, con 30 miliamperios, llegamos al punto de no retorno. Esta es la cifra que provoca la fibrilación ventricular. El corazón, para que nos entendamos, empieza a contraerse de forma caótica, descontrolada. Tiembla, vibra, pero no bombea sangre. Y si el corazón no bombea, el desenlace es fatal en cuestión de minutos. Y para rematar este dato, 20 milisegundos. Es una fracción de segundo tan pequeña que es imposible reaccionar. No da tiempo a nada. La descarga que puede matarte ocurre literalmente en menos de lo que tardamos en parpadear. Después de ver estas cifras, creo que queda claro que el exceso de confianza con la electricidad es nuestro peor enemigo. El estar tan acostumbrados nos da una falsa sensación de seguridad. Por eso, la lección más importante de todas es el respeto, un respeto profundo a la energía que usamos cada día. Esta frase, de un experto ingeniero, lo resume a la perfección. No se trata de tener miedo, para nada. Se trata de ser prudentes, de ser extremadamente cautelosos. Porque en este juego, las consecuencias de un solo error son, sencillamente, demasiado altas. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que creo que nos interpela a todos. Una pregunta que va más allá de los datos y que nos toca de cerca. Porque la seguridad eléctrica no es algo abstracto. Empieza en casa, empieza por conocer y prevenir en nuestro propio entorno. La pregunta es: ¿sabemos realmente cómo está nuestra instalación?